Carl Gustav Jung no fue un predicador, ni un guía religioso, ni un ministro de fe. Fue, antes que todo, un médico del alma, un psiquiatra comprometido con la exploración del inconsciente humano. Aunque sus raíces estuvieran en la ciencia, su camino lo llevó a descubrimientos que traspasan fronteras culturales, cronológicas y teológicas. Jung llegó a afirmar que la imagen de lo divino está impresa en la estructura psíquica de cada ser humano. Para él, Dios no era únicamente un concepto teológico ni una figura exterior, sino una realidad viva, presente en las capas más profundas del inconsciente. Esa presencia no se manifiesta necesariamente a través de religiones organizadas, sino mediante símbolos, sueños, intuiciones y crisis internas. Es una llamada silenciosa a la verdad más esencial de quién somos, y cuando esa voz es ignorada, su ausencia se hace sentir con fuerza, causando un vacío que no puede ser llenado por estímulos externos. En una era marcada por el avance del pensamiento científico y la exclusión de toda espiritualidad en el discurso racional, Jung se atrevió a decir algo profundamente subversivo, que la idea de Dios no solo tiene poder simbólico, sino que actúa con una influencia real sobre la vida interior del ser humano. Él decía que la imagen divina no reside fuera, sino que habita en lo más profundo del alma, accesible no por dogmas o rituales, sino a través de experiencias psíquicas sinceras y reveladoras. Encontrar a Dios, desde esta perspectiva, no es adoptar una doctrina, sino emprender un camino hacia uno mismo, descubrir esa chispa sagrada que ya se oculta en lo más recóndito del ser. Jung llamó a este proceso la individuación, un viaje psicológico y espiritual cuyo objetivo es convertirse en lo que uno verdaderamente es, más allá de las máscaras del ego. Esa transformación interior solo es posible cuando establecemos contacto con el self, el núcleo esencial de la psique, esa instancia que actúa como brújula interna, orientándonos hacia lo auténtico. El self, para Jung, es más que una construcción psíquica, es la expresión de lo eterno en el ser humano, el punto donde lo humano y lo trascendente se encuentran. Por eso, él consideraba insuficiente el estudio del comportamiento superficial. Lo importante era la comprensión del alma, porque es ahí donde lo divino se revela, o se esconde, y cuando se oculta, lo que surge es una sensación de pérdida, ansiedad y desconexión. Jung ya preveía que el mayor sufrimiento de la humanidad moderna no sería físico ni material, sino existencial, una pérdida de sentido que se expandiría como epidemia silenciosa. Hoy en día, millones de personas están ocupadas, hiperconectadas, productivas, pero desconectadas de sí mismas. Viven desde el hacer, pero no desde el ser. Mueven sus cuerpos, pero sus almas están dormidas. Es por esto que Jung sostenía que el verdadero proceso de curación comienza con una pregunta profunda: ¿qué imagen de lo sagrado habita en tu interior? Todos llevamos una, aunque sea inconsciente, deformada por miedos, traumas o enseñanzas restrictivas. Para algunos, Dios es castigo, para otros, ausencia, para muchos, un silencio eterno. Sin embargo, Jung descubrió que cuando esa imagen interna está distorsionada, toda la vida emocional se desajusta. Pero si esa imagen se transforma, si se limpia de los velos impuestos por el entorno, el alma se reorganiza y florece. Y esa transformación no proviene de sermones repetidos ni de normas externas. Se da en el recogimiento, en la introspección honesta, en la confrontación con uno mismo. Muchas veces, ese despertar nace en medio del colapso, cuando todas las certezas se desmoronan. Ahí, en ese punto de crisis, el alma comienza a escuchar algo que antes no era capaz de oír. En medio del caos, surge la luz interna, no como consuelo superficial, sino como una verdad viva que emana desde dentro. Para Jung, el inconsciente no era un simple depósito de recuerdos reprimidos, era un espacio sagrado, un santuario vivo donde arquetipos, símbolos y figuras trascendentes se manifiestan. No se trata solo de contenidos mentales, sino de manifestaciones del misterio que habita en nosotros. Pero para percibirlo, se necesita más que inteligencia, se necesita sensibilidad y coraje. ¿Alguna vez te has preguntado qué voz guía tus decisiones?
¿Será que has estado intentando controlar tu vida solo desde la razón, olvidando ese centro silencioso que actúa como un faro interno? En ese intento por controlarlo todo desde la lógica, quizás te hayas apartado de tu núcleo vital, de ese punto en el que reside tu verdad más profunda. Reconectar con ese núcleo no es tarea fácil ni cómoda, es una travesía espiritual que exige entrega. No hay garantías ni fórmulas, pero una vez que se accede a esa dimensión interior, la vida cambia, la forma de actuar se transforma, se deja de vivir desde el miedo, desde la comparación o desde la obligación, se empieza a vivir desde el sentido, desde la autenticidad, desde una misión interna que no necesita aprobación externa para justificarse. Se percibe que hay algo más grande, operando desde dentro, una fuerza que no necesita gritar porque su autoridad está en el susurro. Y entonces, muchas personas despiertan, no porque hayan encontrado respuestas fáciles, sino porque se dan cuenta de que lo divino nunca estuvo lejos, siempre estuvo dentro, esperando que el ruido exterior cesara para poder ser escuchado. Jung observó que, incluso en las culturas más antiguas y distantes entre sí, siempre existía alguna figura central, una imagen simbólica, una energía guía que conectaba al ser humano con algo superior. A este centro profundo, él lo llamó el self, pero no debemos confundir este concepto con la imagen externa del yo, ese personaje que mostramos al mundo o que intentamos sostener en redes sociales. El self no es el ego, ni la apariencia, ni la reputación. Es algo mucho más antiguo, más sabio y silencioso. Es el núcleo espiritual que permanece constante, incluso cuando todo lo demás cambia. Esa voz que persiste cuando las demás se apagan. Esa sensación íntima de que hay algo más por descubrir, incluso cuando creemos haberlo perdido todo. Para Jung, el self representaba la dimensión divina del ser humano, no como una idea aprendida, sino como una presencia que siempre ha estado ahí. Esa presencia se manifiesta en sueños que traen mensajes, en intuiciones que nos salvan del error, en coincidencias tan precisas que parecen guiones escritos por una inteligencia superior, en el desasosiego que sentimos cuando no vivimos fieles a lo que somos en esencia. Mientras el ego busca controlar, el self propone soltar. Mientras el ego anhela validación, el self nos empuja hacia la verdad. Mientras el ego edifica murallas, el self derriba estructuras para que la autenticidad pueda florecer. Jung afirmaba que el self es como una chispa divina en el centro de la psique. No impone, no exige, no se manifiesta con estridencia, llama, susurra, convoca, y si esa llamada es ignorada, el costo suele ser elevado, sensación de vacío, cansancio inexplicable, vida aparentemente exitosa pero interiormente hueca. Muchas veces, lo que llamamos crisis, enfermedad o pérdida, no son enemigos a derrotar, sino intentos del alma para reconducirnos hacia ese centro que hemos descuidado. Son toques sutiles, a veces dolorosos, que nos recuerdan que nos hemos extraviado de nosotros mismos, y el retorno, aunque difícil, siempre es posible, pero requiere valentía, porque acercarse al self no es cómodo. Confronta nuestros apegos, cuestiona nuestras falsas seguridades, desarma los patrones que hemos confundido con felicidad. Ese recorrido hacia el núcleo del alma, para Jung, era el auténtico sendero espiritual. No se trataba de memorizar creencias, sino de encarnar verdades. Es el proceso en el cual el ego se rinde, las máscaras se deshacen, y una nueva identidad emerge, no basada en lo que el mundo espera, sino en lo que el alma necesita. A lo largo de su vida, Jung escuchó a cientos de personas que, aunque tenían todo lo que la sociedad considera éxito, se sentían vacías, hombres con poder pero incapaces de dormir en paz, mujeres admiradas pero perdidas interiormente. Detrás de la sonrisa, un grito mudo. Él comprendió que el sufrimiento no era una falla a evitar, sino una puerta a cruzar, una fisura a través de la cual el self intenta emerger. Decía que la verdadera sanación comienza cuando dejamos de huir del dolor y empezamos a enfrentarlo con honestidad. Lo que no enfrentamos en nuestro interior, regresará como destino. Esa era una de sus frases más contundentes, y frente a la pregunta que tantas veces escuchaba, si Dios está dentro de mí, ¿por qué guarda silencio?
Jung respondía con claridad: el silencio de lo divino no es abandono, sino una invitación. Es cuando todo colapsa que los disfraces caen. Es cuando las certezas se evaporan que nace una búsqueda más genuina, no por soluciones inmediatas, sino por sentido profundo. Hablar de fe cuando todo marcha bien es sencillo, pero es en el abismo donde la fe se prueba, y más aún, donde deja de ser teoría para volverse carne. Para Jung, el mal no era una entidad externa que debía ser exorcizada, sino una parte de nuestra psique que exigía conciencia. A eso lo llamó la sombra. Todo lo que reprimimos, negamos o no queremos aceptar como propio. Negar la sombra no nos hace más puros, sino más vulnerables. El mal no reconocido se proyecta en los demás. Juzgamos a otros para evitar mirar hacia adentro. Despreciamos lo que no comprendemos porque nos confronta con lo que no hemos resuelto. Pero uno de los mayores aprendizajes que Jung nos dejó es que no se alcanza la luz imaginando mundos brillantes, sino haciendo consciente nuestra propia oscuridad. Eso no significa justificar lo negativo, sino mirarlo con responsabilidad. Integrar lo sombrío es impedir que nos domine desde las sombras. Reconocer que el bien y el mal coexisten en el alma humana y que es la presencia de lo divino la que nos enseña a elegir con sabiduría. Cuando sentimos que Dios no responde, quizás no sea que se ha marchado, sino que está creando el espacio necesario para que podamos crecer. Tal vez su silencio no sea ausencia, sino espera. Espera a que soltemos el control, a que dejemos caer el orgullo, a que dejemos de escapar del dolor y nos preguntemos, ¿qué me quiere mostrar esta experiencia? Jung afirmaba que el encuentro con el self muchas veces se da en forma de colapso, porque solo cuando el ego se quiebra, el alma puede comenzar a respirar con libertad. ¿Cuántas veces te has sentido así, en medio de la oscuridad, sin una respuesta clara, rezando sin sentir respuesta, actuando sin dirección, viviendo sin propósito? Y, sin embargo, ¿cuántas veces, justo en medio de ese silencio, algo comenzó a transformarse, una comprensión nueva, una fuerza inesperada, una fe que no proviene de los libros, sino del abismo? Esa es la espiritualidad que Jung respetaba profundamente, la fe que nace en la sequía del alma, que crece entre las ruinas, que escucha la voz divina incluso cuando ésta parece haber callado, porque a veces, Dios habla desde la pausa, desde la demora, desde el error, desde lo que se rompe, desde lo que no entendemos en el presente, pero que en el futuro se revelará como una de las mayores lecciones de vida. El sufrimiento, para Jung, es un llamado, y solo quien se detiene a escuchar ese llamado, despierta. Solo quien atraviesa la noche, se transforma. Solo quien se rinde a ese proceso interior, renace. Si estás atravesando una etapa difícil, si todo parece haberse vuelto gris, si lo que antes te llenaba ya no tiene sentido, quizá estés más cerca de lo sagrado de lo que imaginas, porque es precisamente allí, en el borde del colapso, donde lo divino se revela de manera inédita, no como un poder que soluciona todo desde fuera, sino como una presencia que reordena todo desde dentro. Cuando empiezas a escuchar esa voz interior, todo se acomoda de otra manera, no porque el mundo cambie, sino porque tu manera de habitarlo se transforma. El ruido externo persiste, las exigencias continúan, los conflictos no desaparecen, pero tú te conviertes en un eje firme, en una presencia anclada. Jung llamó a este estado integración, cuando el ego, la sombra, el inconsciente y el self dejan de competir entre sí y comienzan a colaborar en unidad. Es cuando el alma ya no necesita huir, cuando el ego deja de mentirse y el self toma el timón con claridad. Jung decía que el objetivo de la vida no era alcanzar la perfección, sino lograr la totalidad, ser completo, no perfecto, vivir reconciliado con todas nuestras partes, incluso aquellas que habíamos rechazado. Y es ahí donde lo divino actúa como una fuerza de integración, no como un ideal inalcanzable, sino como el fuego que funde lo roto en una forma nueva. En otras palabras, el sentido no es convertirse en un santo sin errores, sino en un ser humano entero, verdadero, coherente, vivir en alineación con lo que crees, sientes, piensas y haces. Ese es el verdadero milagro, caminar guiado por una
voz que ya no necesita imponerse, porque se ha vuelto parte de tu ser. Cuando esa conexión se establece, no es que la vida se vuelva fácil, pero se vuelve auténtica. Ya no corres para probar tu valor. Ya no aceptas cualquier camino solo por no estar solo. Ya no vendes tu verdad por elogios, estatus o conveniencia. Comienzas a vivir con dirección. Jung creía que esa dirección interna era la manifestación viva de Dios en nosotros. Y cuanto más caminamos junto al Self, más claridad adquirimos, incluso en las decisiones más cotidianas. Las relaciones se vuelven más genuinas, las elecciones, más conscientes, el silencio, más elocuente, pero esta paz no llega de golpe, se construye con cada elección, con cada paso. Por eso, Jung hablaba de la importancia de mantener la atención plena en la vida interior. Él advertía que si no vigilamos nuestra alma, el mundo tomará el control. Terminamos reaccionando a todo, buscando complacer a todos, viviendo según expectativas ajenas. Pero cuando lo divino está vivo en ti, ya no eres esclavo, te vuelves presencia, presencia serena, lúcida, intencional. Y aquí reside algo fundamental. Cuando esa transformación ocurre, ya no necesitas buscar tanto que hacer. Empieza simplemente a ser, y ese ser auténtico cambia todo a tu alrededor. Jung decía que una persona verdaderamente integrada tiene el poder de transformar el ambiente solo con su presencia, porque emite paz, transmite profundidad, habla menos pero dice más. En ese punto del camino, Dios ya no es una creencia lejana, sino una expresión viva. Te conviertes en parte del movimiento del espíritu en el mundo, con tus gestos, tus elecciones, tu manera de mirar, de cuidar, de amar. Eso es fe encarnada. Es por eso que Jung consideraba que el proceso de individuación, esa travesía hacia uno mismo, era también un camino espiritual, psicológico y profundamente práctico, no separado de la vida, sino reflejado en ella, en tu trabajo, en tu familia, en tu misión, en tus silencios. Un alma que ha encontrado su centro ya no necesita demostrar nada, porque transmite equilibrio en un mundo fragmentado, transmite verdad en medio de tanta apariencia, transmite coherencia en un entorno lleno de contradicciones. Y lo más hermoso, esa alma se vuelve medicina, inspira, calma, señala dirección, vive de un modo que hace que otros, sin saber cómo, reconozcan, hay algo diferente ahí, y ese algo es Dios, no como dogma, sino como pulsación viva. Tal vez, sin notarlo, tú ya estés comenzando a ser esa persona, no porque lo sepas todo, sino porque elegiste escuchar, no porque seas perfecto, sino porque decidiste caminar con tu self, decidiste permitir que lo divino te habite, no como una teoría, sino como propósito. Si este mensaje encendió algo en ti, finaliza este momento con la certeza de que este viaje es verdadero, comienza en el caos, atraviesa el silencio, enfrenta la sombra, y culmina en la luz. En una luz que no viene de fuera, sino de dentro, en la paz de quien ya no necesita buscar tanto afuera, porque ha encontrado dentro la presencia. ¿Qué faltaba?